Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos esta mañana al servicio principal de la Iglesia Cristiana Camacho. El título de esta prédica es ¿Cómo ser leal a Dios? Mientras preparaba este compartir, en lo personal creo que la lealtad es una cualidad en la persona muy valorada. Esta palabra, según el diccionario, significa fidelidad, respeto, fe, gratitud, sinceridad. Estaba diciendo que la lealtad es una virtud, ¿no? Algo que hoy se ha perdido en toda la tierra, en los gobiernos, en las familias, en los matrimonios, en las amistades. En general, en nuestra sociedad carece de personas leales. Es por eso que es muy valorada por todas las personas. Hasta las personas dedicadas a lo malo valoran la lealtad. Muchos juran lealtad a grupos criminales, a grupos terroristas. A ese punto llega la lealtad, de ser considerada algo muy valioso. ¿Quién no quisiera tener un amigo, un trabajador, un hijo, una esposa, un esposo leal? Todos quisiéramos rodearnos de personas leales. La lealtad también es premiada. Leía hace unos días, veía cómo le llegaba a un familiar una carta donde le decía: estamos premiando tu lealtad. Les ofrecen descuentos, promociones, muchas cosas para premiar esa lealtad. Un programa de lealtad parece estar en todas partes en estos días, desde las principales aerolíneas hasta las tiendas o restaurantes locales. Algunas personas son leales a determinada aerolínea, se podría decir, por la atención o por el programa que tienen para acumular millas, pero yo estoy seguro que si esa aerolínea llega a perder el equipaje de esta persona, esa lealtad se acabó. Estaba hablando que yo tengo una tarjeta para acumular puntos de 2 supermercados y finalmente yo elijo ir al supermercado que tenga los precios más bajos en ese momento. Uso esta tarjeta según mi conveniencia. Así que no me considero leal a ninguno de estos supermercados a pesar de tener estas tarjetas que pertenecen a sus programas de lealtad. Eso es lo que pasa cuando se habla de precios o cuando una empresa le falla o decepciona a uno de sus clientes. Lo más probable es que esa lealtad termine y el cliente se vaya tras una nueva empresa. Lo decíamos de las aerolíneas, ¿no? Si pierden tu maleta te vas a ir a otra aerolínea donde puedas probar a ver qué tal es ese servicio. Les quería hacer una pregunta esta mañana. ¿Qué tan leales somos diariamente a Dios? Dios anhela que haya hombres y mujeres leales a Dios, a su familia, a la iglesia. La realidad nos dice que nosotros actuamos por conveniencia, ¿no? Como mencionaba en mi caso, yo iba a lo que me convenía en el caso de los supermercados. Y lo vemos diariamente, no solo en esas decisiones, lo vemos en nuestra vida cotidiana. Si somos decepcionados por alguien, realmente vamos a ser desleales también con esa persona o vamos a sentirnos mal porque nos hicieron algo malo. Y finalmente la lealtad que manteníamos contra alguien o con alguien termina. La lealtad debería ser una característica del cristiano. La lealtad a Dios primeramente.
¿Y qué dice la Biblia acerca de la lealtad? Vamos a ver algunos personajes que con su ejemplo nos van a definir la lealtad. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Muchos hemos escuchado esta historia y sinceramente es un ejemplo de lealtad. Dice, versículo 23, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Ya saben de quién estoy hablando? De David. En esta porción de la Biblia se narra la escena donde David le perdona la vida a Saúl en el desierto de Zif. Todos se habían quedado dormidos y David, junto con Abisai, llegó hasta donde el rey dormía, y Abisai le dice a David que le permitiera matar a Saúl, que de un solo golpe lo clavaría en el piso. Pero dice la palabra que David se lo impidió. Todo porque David reconocía que era el ungido de Jehová, aunque Saúl lo perseguía para matarlo. ¿Se imaginan tal lealtad? Ese hombre estaba buscando a David para matarlo, y David, cuando lo tiene enfrente, dormido, solo para estirar su mano y asesinarlo, y de esa manera salvar su vida. ¿Qué hizo David? No lo tocó, ni siquiera lo despertó. Pudo atemorizarlo o hacer cualquier cosa. David fue leal al rey hasta el último momento. Por esta razón, luego de llevarse la lanza y la vasija de agua del rey como evidencia, David le habla a Saúl y pone a Jehová por testigo del acto de lealtad que ha realizado. Hermanos, qué tremendo acto de lealtad. Pero en esta porción hay algo muy interesante que menciona David. Una de las razones por las cuales él no tocó a Saúl. Y dice la palabra que él no quiso extender su mano contra el ungido del Señor, porque era el ungido del Señor. Entonces podemos deducir que la lealtad fue primeramente ¿a quién? A Dios. David se encontraba seguramente en una de las situaciones más difíciles de su vida. Estaba siendo perseguido muy cerca por Saúl, muy de cerca por Saúl, para ser eliminado. Y muchos hoy en día estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida, en nuestras familias, en el trabajo, en nuestro país. Quizás no como el que pasó David, quien estaba siendo perseguido para ser muerto, pero el Señor nos está pidiendo lealtad en medio de las pruebas. La lealtad para poder entender su voluntad y no quejarnos o desanimarnos. Dios promete premiar nuestra lealtad, pero muchos de nosotros estamos perdiendo la fe por las diversas situaciones que estamos atravesando. Otro ejemplo de lealtad en la palabra de Dios es Urías heteo, marido de Betsabé. Muchos también hemos escuchado esta historia de este hombre, de este guerrero tan leal, ¿no? Su esposa, su mujer Betsabé, estuvo con David mientras Urías estaba en el campo de batalla. Un hombre que, a pesar de no ser israelita de nacimiento, se había identificado con el pueblo escogido como si fuera su propio pueblo. Este hombre tenía el privilegio de estar en esa lista de los valientes de David. Un claro ejemplo de soldado leal que va a la guerra para defender a su patria. Pero un día, estando en plena guerra, defendiendo los intereses de su ahora pueblo, fue llamado por su rey, por el rey David.
ese rey al cual conocía muy bien, porque era, Urías, como dije, era parte de esos valientes de David. Y dice en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 6 al 9, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Qué hizo Urías? En el 9 dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Lo extraño de todo esto es que Urías se presenta delante del rey y este rey le pregunta el estado de su general, por la salud de su pueblo, el estado de la guerra, pero luego lo manda a su casa a dormir, con la finalidad de que esté con Betsabé. Pero este guerrero no concebía la idea de ir a su casa y descansar. Esa lealtad tenía Urías. Mientras el pueblo al que amaba y el que lo acogió como uno más estaba en guerra, él prefirió quedarse a dormir a la entrada del palacio sin descender a su casa. Una muestra más de poner los intereses del pueblo de Israel antes que los suyos. Pero sabemos que el plan de David no era que Urías descansara, que Urías se vaya a descansar, darle un break en esta guerra. El rey David deseaba, estaba empecinado, turbado, queriendo que Urías vaya a su casa para que duerma con Betsabé. Y es que el rey necesitaba a toda costa que Urías esté con Betsabé para tapar su pecado, para tapar ese pecado que había cometido con la mujer de su guerrero fiel. Por esta razón lo mandó llamar y preguntar, ¿por qué no descendiste a tu casa?, le dijo a Urías. Este guerrero heteo, sin lugar a dudas, era tan consciente de su amor por Israel que le dijo que no podía realizar eso mientras su pueblo se mantenía en guerra. Pero David, tanto que maquinaba y veía cómo podía solucionar esto, tuvo otro plan. Y lo llamó a Urías, le dio de comer, lo embriagó para que se vaya a su casa y no se acuerde qué cosa pudo haber hecho. Y de esa forma cubrir el pecado una vez por todas. Pero ¿qué hizo Urías? Se quedó en las afueras del palacio con los demás siervos del rey. Y finalmente el pecado en el que estaba David lo llevó a cometer algo más cruel aún, más horrendo. Tuvo un plan donde él escribió una carta donde daba órdenes estrictas a su general para que pusiera en el frente de batalla al guerrero heteo, en lo más fuerte del combate, y que todos se retiraran para que lo hirieran y finalmente Urías muriera. Luego de escribir esta carta de muerte se le entregó ¿a quién? A su víctima, a Urías, para que se la pueda entregar al general. Y meditaba un poco en esto, y ¿cuántos de nosotros no hubieran tenido la curiosidad de recibir una carta del rey y quizás darle una mirada para ver qué cosas le quieren decir al general? Pero ¿qué hizo Urías? Porque si hubiera leído la carta Urías, no lo hubiera entregado y no hubiera muerto. Acá se demuestra la lealtad de Urías, que llevó esa carta al general para que el general pueda cumplir las indicaciones al pie de la letra del rey David. Joab, el general, cumplió el mandato del rey David. Puso a Urías en lo más fuerte de la batalla y mandó a los demás que se alejaran de él. Y el guerrero valiente, fiel y leal murió. Martín Lutero dijo,
donde la batalla se enfurece, se demuestra la lealtad del soldado. Podemos reconocer, si leemos esta historia o si me han escuchado atentamente, que no nos queda la menor duda que Urías fue un hombre leal, un guerrero leal a su país y a sus superiores. Hasta este punto podemos apreciar el contraste de un David leal con Saúl, pero desleal con Urías. Claro ejemplo de nuestra naturaleza, infiel, y que sin el Señor andaríamos siendo leales a una y otra cosa, pero de repente algo cambió en nosotros y ya somos desleales a esa cosa y a la otra cosa. Así somos nosotros. Así es el ser humano. Vimos también a este David leal a Dios, que a pesar de las circunstancias extremadamente difíciles, al punto de perder su vida, tuvo claro que no podía tocar a Saúl. Un Urías quien no tuvo temor de enfrentarse con el ejército enemigo y ponerse en lo más recio de la batalla, con tal de cumplir el propósito para el cual fue enviado. Y un episodio en la vida de David en la que estuvo en pecado, estado que no le permitió ser leal con Dios y menos ser leal con quien era leal para él, con quien era leal a él. Y quisiera hacer acá un comentario y que podamos entender que el pecado hace una separación entre el hombre y Dios. En pecado es imposible ser leal a Dios. Ya lo hemos visto en la vida de David. De ninguna manera. Y la caída va a ser inminente. Un rey tan leal, pero que decidió seguir sus propios impulsos, cómo en un instante perdió la visión, su lealtad, perdió todo. Dar lugar al pecado lo cegó, lo turbó, lo hizo maquinar planes horrendos y su vida se volvió amarga. La palabra dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Esto es muy delicado porque podemos pensar que estamos muy bien congregándonos por Zoom los domingos o en la semana, pero de pronto aparece un plan simpático, un plan agradable y divertido a la misma hora de una reunión donde tal vez comeremos algo rico, pasaremos un buen tiempo y decidimos poner en segundo lugar al Señor. Y somos desleales en nuestro compromiso con Dios. Tenemos que cuidar nuestra vida, de no caer en tentación. El mismo Señor nos enseña, el Padre nuestro, y dice, líbranos de no caer en tentación. Saúl, que empezó tan bien, y luego le entró ese orgullo, esa soberbia, y se olvidó de Dios, y vino su desgracia. Tenemos que tener claro que el enemigo está tras nosotros. Y si le damos un poco de ventaja, vamos a ser presa fácil. Él busca sutilmente desviarnos, así como lo hizo con David. Primero con cosas que no parecen graves y nos susurra al oído para que podamos justificarnos rápidamente y dejemos de buscar esa santidad que Él demanda de nosotros. Debemos cuidar lo que vemos, lo que hablamos, a qué nos exponemos en internet, en las redes sociales. La tecnología ha avanzado tanto que hoy en día es piedra de tropiezo para los creyentes. La pornografía es el pecado del tiempo y puede hacer que cualquier ser humano caiga. Son muchas las tentaciones que podemos pasar y necesitamos la ayuda diaria de Dios para poder huir y librarnos de ellas. El mismo Señor dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo.
Así de atentos debemos estar, porque si no reconocemos que podemos caer, si pensamos que no nos va a pasar nada malo, bajaremos la guardia y finalmente el enemigo podrá tomar esa ventaja. Seamos como David, que dice en el Salmo 51, Señor, mi pecado está delante de mí. Y desde ahí él no cayó en esa debilidad. Cuidémonos. Cada uno conoce sus áreas débiles. Porque si no nos cuidamos, si no buscamos de la ayuda del Señor, es imposible ser fieles, sinceros y leales con Dios. Ahora veremos un tercer ejemplo de una mujer leal en la palabra. Ruth es otro gran ejemplo de lealtad. Ella se quedó con su suegra Noemí, incluso después de la muerte de su esposo, y la apoyó. Fácilmente podría haber regresado a su hogar y a su propia familia, e incluso su suegra la alentó a hacerlo. Cuando Noemí le dijo a ella que no tenía nada que darle, Ruth le rogó. En Ruth 1:16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Aunque no era pariente, Ruth era leal a Noemí. Y Dios la bendijo mucho por esta lealtad. Y le dio un esposo y un bisnieto. Y este bisnieto se convirtió en el rey más célebre de todo Israel, el rey David. Este día hay dos escenarios. ¿Estamos siendo leales a Dios o no estamos siendo leales a Dios? Nuestro Dios es leal con nosotros hasta el día de hoy, incluso cuando nosotros no somos leales a Él. Y algo importante que dice la palabra es que su lealtad es una parte importante de su carácter, que no sería Dios sin ella. Dice en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero es claro que a Él no le agrada la deslealtad. Podemos ver el ejemplo del hombre cuando hay una deslealtad en el matrimonio. Dice la palabra que la afrenta nunca será borrada. Hay una consecuencia de la deslealtad en el matrimonio. Quizás hoy somos leales, pero las situaciones adversas que estamos viviendo nos están haciendo desfallecer, deprimirnos y, en el peor de los casos, tener un alejamiento de Dios. Pero esta mañana, hermanos, tenemos el mejor ejemplo a seguir de lealtad. Porque hemos visto la vida de David, que en un momento fue leal, pero luego, a causa de su pecado y el alejamiento de Dios, lo llevó a ser el autor intelectual de un asesinato, de una muerte, de alguien que era leal a él. Esto describe al ser humano, quien es infiel y desleal. Nosotros debemos evitar la deslealtad a toda costa, esa deslealtad al Señor a toda costa. Por eso es que en la Biblia nos da el mejor ejemplo. Y ese ejemplo es Jesús. Él fue leal a su Padre a pesar de las adversidades que pasó. Momentos tan difíciles que en la oración en Getsemaní, dice en Mateo 26:42, es la segunda vez que él le dice a su Padre. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor Jesús decía, yo no puedo con esta responsabilidad, pero que se haga tu voluntad.
Pero si puedes, pasa de mí esta copa, líbrame de esto, pero que se haga tu voluntad, le dijo Jesús a su Padre. ¿Cuántas personas ante situaciones adversas deciden apartarse del camino y dejan atrás el plan de Dios que tenía para sus vidas? Otros dudan del poder de Dios y finalmente somos desleales a Dios porque no le creemos, olvidando las maravillas y prodigios que ha hecho en nuestras vidas en un momento. Este es un caminar de fe y la lealtad se pone a prueba constantemente. El creyente, desde el primer día que se decide por el Señor, recibe una gran encomienda, ir y hacer discípulos. Y de manera personal recibimos promesas del Señor para diferentes situaciones. Y esto requiere lealtad para que se puedan cumplir. ¿Cómo vamos a ir y a ser discípulos si estamos llevando una vida en pecado? Si estamos siendo desleales a Dios. Si estamos como David, tratando de maquinar cualquier cosa con la finalidad de ocultar nuestro pecado. Si estamos viviendo en adulterio, en pornografía, en mentira, en egoísmo, en chismes. Es imposible que podamos ser leales a Dios si estamos en pecado. ¿A quién le estamos siendo leales hoy en día? Porque Jesús está pidiendo nuestra máxima lealtad. Por encima de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres, por encima de nuestros amigos, por encima de nuestro país, por encima de cualquier otra cosa, incluida nuestra propia vida, como Urías. Si bien la lealtad a las personas es buena, porque hemos leído, hemos visto que es valorada la lealtad a Dios será de mayor bendición para nosotros mismos y para quienes nos rodean. Siempre debemos asegurarnos que nuestras lealtades estén en el orden correcto, ya que si ponemos a Dios en primer lugar, hermanos, seremos capaces de ser leales en todo. Si hacemos esto, entonces las otras áreas de nuestra vida estarán en orden. Y yo iniciaba este compartir con la pregunta, ¿cómo ser leal a Dios? Ese es el título de la prédica. No es ser leal conectándonos al Zoom y apagando nuestra cámara y haciendo otra cosa. ¿Ustedes creen que Dios va a pensar que somos leales de esa manera? Si esta mañana tú estás escuchando esta palabra, es porque Dios quiere enseñarte a cómo ser leal a Él. Porque ¿saben qué? A la mayoría de nosotros nadie nos enseñó lealtad. A mí mi padre ni mi madre me enseñaron lealtad, mis hermanos no me han enseñado lealtad. Al contrario, antes de conocer al Señor, solo he recibido deslealtad y he dado deslealtad. Así hemos vivido sin conocer al Señor. Hemos visto lealtad desde que crecemos. El hombre se ha olvidado de ser leal. No sabe cómo ser digno de confianza ni cómo confiar en alguien más. Muchos no conocen el significado valioso que hay en esta expresión. Y esto ha llevado a la humanidad a alejarse de su Creador, pecando y traicionándolo con su proceder. El que ha originado la deslealtad es el enemigo. Y él se ha encargado de que sea visto como algo normal, porque la tendencia del ser humano siempre es a justificarse. Toda persona que es desleal es infiel, es soberbio, altivo y sabio en su propia opinión. Pero algo muy lindo esta mañana es que Dios reconoce la lealtad. Dice, por sus frutos los conoceréis. Nuestro respaldo, nuestra aprobación, determinación no puede estar basada en emociones. Tiene que estar basado en ese carácter de ser leal a Dios.
El Señor recompensa la lealtad. El Señor decía, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La vida nos ha enseñado y muchas veces pagado con deslealtad, como dije. Pero Cristo nos quiere enseñar el verdadero significado de la lealtad. Quisiera invitar a los músicos para ir terminando. Jesús vino a esta tierra con un propósito: dar su vida por todos nosotros, sin excepción, como ese soldado que va a la guerra y sabe que es muy probable que muera, pero por lealtad a su país ofrece su vida. Jesús es el ejemplo máximo de lealtad y nuestro modelo a seguir. Dice la palabra que cuando Él estaba en la cruz, uno de los malhechores le dijo, si me acompañan por favor a Lucas 23, capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Jesús era el Hijo de Dios y podía salvarse. Pero Él tenía una misión, hermanos. Él tenía una misión que cumplir. E iba a ser leal hasta la muerte. Él reconocía que lo que estaba pasando era muy fuerte para Él, porque si no, no hubiera dicho, Señor, pasa de mí esta copa. Pero sobre todo dolor y sufrimiento, estaba ese compromiso con su Padre. Y gracias a ese compromiso, a esa lealtad a su Padre, hoy nosotros podemos acceder a Él libremente. La lealtad es una decisión que se debe mantener inconmovible a pesar del entorno. Hay algo en común en David, en Urías y en Ruth. Además de esa lealtad que demostraron en un momento, ellos decidieron seguir a Dios y como consecuencia ser leales. Tomemos esa decisión hoy mismo de seguir a Dios de una manera más íntima para que Él crezca en nosotros y nuestra naturaleza mengüe. Solo así podremos ser leales y seguir ese ejemplo que Jesucristo nos ha dado. Hermanos, si lo buscamos diligentemente, tengamos la seguridad que la lealtad hacia Él vendrá por añadidura. La única manera de poder llegar a esa tan ansiada meta para que sus planes se puedan cumplir en nuestras vidas. Rindámonos a sus pies esta mañana, porque tenemos el ejemplo de un hijo que fue leal a su padre. Esta mañana nosotros tenemos al mismo Padre y tenemos a un hijo que nos ha dejado ese ejemplo de ser leales. Tomemos la decisión de ser leales a nuestro Dios. Digámosle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ser leal a ese llamado que un día me diste. Aunque las cosas cambien, aunque todo parezca ir en contra del plan,
Quiero cumplir el compromiso que un día hice contigo, Señor. Porque Dios quiere hombres y mujeres leales por convicción, que sin importar la situación o adversidad, se mantengan firmes en sus creencias, manteniendo un cristianismo sincero y en continua búsqueda de Dios, leyendo, orando continuamente, no dejando de congregarnos. Y vamos a cantar una canción y que le podamos decir al Señor que ante Él nos postramos y tomamos esa decisión de ser leales, de ser fieles, de ser sinceros, porque tenemos a un gran ejemplo, Jesús. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel con nosotros. Hasta el día de hoy, el Señor no nos ha fallado. Los que fallamos somos nosotros. Los que hemos defraudado a Dios somos nosotros. Pero esta mañana, el Señor nos da esa nueva oportunidad. Porque Cristo murió en la cruz para que nosotros podamos acceder a Él libremente. No hay nada que impida que esta mañana tú te puedas acercar a Dios y le puedas decir que ante Él te expones toda tu vida, te sinceras con Él para que pueda obrar en nosotros. En Apocalipsis, en el capítulo 2, el Señor se dirige a la iglesia de Esmirna y le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta mañana nosotros podemos tomar este mensaje, porque así como esa iglesia había creyentes que querían ser leales a Dios, hoy hay hombres y mujeres que quieren ser leales a Dios, que quieren tomar la decisión desde hoy, empezar a tener una lealtad diferente con el Señor. Una lealtad como nunca le hemos tenido a nadie. Porque ¿saben quién fue quien tuvo una lealtad como nadie la tuvo? Jesucristo. Y queremos seguir su ejemplo. Pero queremos pagar el precio, hermanos. Queremos ser leales, humillarnos ante Él. Sabemos que no es fácil, pero anhelamos esa corona de vida, esa anhelada eternidad con nuestro Padre. Y que se nos pueda decir en ese momento, como dice en Mateo 25, 21, y lo repite en el 23 también. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y todos los que hemos esta mañana decidido ser leales, queremos entrar en ese gozo del Señor para que Él pueda, para poder vivir esa eternidad con Él. Y mientras estemos en esta tierra, podamos vivir una vida de testimonio, una vida de verdaderos embajadores de Cristo, dejando todo tipo de hipocresía a un lado, porque eso no nos está permitiendo ser leales a Dios, hermanos. El Señor está anhelando que nos acerquemos a Él. Acerquémonos confiadamente. Él ya murió en la cruz. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Quiero hacer, Señor,